Listo, bueno. Entonces, ahora sí, hola Sergio, hola Paola, hola Alberto. Buenas tardes, espero estar muy bien. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Digamos que les había indicado que nos conectáramos ahorita a las 5, por lo que inicialmente teníamos sesión a las 7 con la instructora Alba de ética. Bueno, como sabemos, pues se movió esa sesión para mañana a las 7. Entonces, pero ya tenemos programado y los había citado a las 5, por lo que como ayer fue festivo, tenía varias fichas y dos de ellas ven con la instructora Alba. Entonces, por eso estábamos de 5 a 6 con esta ficha y de 6 a 7 con la otra ficha, como para poderlas abarcar a las dos. Pero pues bueno, sin embargo, ya tenemos la sesión mañana con la instructora Alba. Por eso también les agradezco a ustedes que se hayan conectado a este espacio, que de pronto pues va a ser un poco más difícil que los demás compañeros se conecten. Sin embargo, pues igual nos queda acá nuestra grabación para poder explicar de manera detallada el tema que vamos a ver hoy. Em, También aprovecho para comentar un poco sobre lo que hemos ido hablando en el grupo, con los problemas que hemos tenido con la plataforma. Realmente son situaciones que para nosotros como instructores y para ustedes como aprendices, pues digamos que se nos sale el tema de las manos porque no podemos controlar esa eventualidad. Como sabíamos, en un momento pues nos dijeron que este mantenimiento iba hasta el 14 de julio, o sea, hasta el martes de la semana pasada, pero pues si bien funciona, a mí me funciona eh, teniéndole mucha paciencia y dejándole cargar mucho tiempo, y a veces toca hacerlo varias veces. Es evidente pues que ustedes en sus momentos y en los espacios que ustedes tienen, pues puede que no les funcione. Entonces estamos esperando, pues a la espera que nos dice la coordinación, que nos dicen pues desde parte de las directivas para esta situación. Por ahora pues no nos han dicho eh, otra acción diferente a que pues sigamos teniendo como paciencia, sigamos poniendo como los casos en la plataforma que tenemos nosotros para reportar los casos y pues esperando a ver cómo avanza. Cuando tengamos digamos como otra eh, directriz, yo se las estaré comunicando en su debido momento. Entonces, pues por ahora, eh, pues vamos a ir avanzando como en el tema, tratando pues de compartirles a ustedes el material de apoyo, estos videos para que ustedes los puedan ver y, y puedan ir como haciendo sus actividades, estudiando y pues esperando que la plataforma se habilite y funcione para que puedan empezar a cargar sus evidencias. Yo igual he ido calificando. Si ustedes han podido subir algo, yo les he ido calificando. De hecho, pues ahorita estaba empezando a calificar su ficha. Entonces, pues en el transcurso, ahorita que termine las sesiones y esto y siga calificando, pues ahí iré calificando lo que ustedes han podido subir. ¿Listo? Entonces, pues por eso tampoco tenemos centro de calificaciones el día de hoy, ni nada, pues porque es un poco complejo llevar ese proceso adelante. Pero bueno, trataré de compartirles este material de lo que llevamos pues en el grupo de WhatsApp que nos sirve y nos ayuda para poder ir avanzando. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a ver un tema que por ejemplo, los que estén aquí, Sergio, Paola y Alberto, espero estén muy atentos. Es muy fácil, pero a veces uno se puede perder, ¿sí? Y puede parecer un poquito eh, complejo, pero realmente buscaré explicarlo de forma sencilla y realmente cuando uno comprende la metodología, se va a dar cuenta que es muy sencillo. ¿Listo? La evidencia se llama diseño de caso. Básicamente este diseño de caso obedece a algo que se llama eh, un, un método que se llama el problema del agente viajero. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿O cuándo se aplica esto? Básicamente es una metodología, se llama una heurística, que se utiliza para poder dar solución a un problema. ¿Cuál es ese problema? Cuando, por ejemplo, es algo muy cotidiano que ustedes tienen un centro de distribución y ese centro de distribución tiene que ir a entregar pedidos a minoristas
que están en diferentes puntos al lado o digamos diferentes puntos a unas distancias diferentes también de ese centro de distribución. Entonces, esta metodología lo que busca responder es, bueno, ¿cómo creo la ruta? ¿Listo? Voy primero a entregarle al cliente número 1, después al cliente número 2, después al cliente número 3, después al cliente número 4 y así. O voy primero al cliente número 4, después al cliente número 2. ¿Listo? Entonces, hay múltiples metodologías para nosotros poder dar respuesta, digamos, como a ese requerimiento, a esa situación. Una de ellas, y que se utiliza pues comúnmente, es esta que se llama del agente viajero, que de hecho la podemos utilizar hasta de manera empírica. Si ustedes de pronto estuvieran en ese caso de tener que construir una ruta para entregar un pedido a una serie de clientes, por ejemplo, si ustedes, no sé, vendieran anchetas, esto que en su momento estuvo súper de moda, ¿no es cierto? Entonces tuvieran 10 anchetas por entregar a 10 partes diferentes. Muchas veces las personas empíricamente dicen, no, pues empecemos desde el más cercano y vamos buscando entonces el que le quede más cerca y se voy construyendo mi ruta. O si de pronto ustedes ofrecen el servicio de ruta escolar. Entonces ustedes lo que hacen es que dicen, listo, recojo a los niños en el colegio y voy llevándolos a sus casas desde la más cerca al colegio hasta la más lejana, ¿sí? Digamos que son como diferentes metodologías y esta lo que busca es dar respuesta a ese problema. Bien, entonces eso es un problema de optimización y se aplica pues en diferentes aspectos, en repartos urbanos, en servicios técnicos, en visitas comerciales. Para yo poder construir esta metodología necesito de dos componentes. Uno que se llama los nodos. Los nodos básicamente van a ser los puntos de origen y destino. Entonces, de nuevo, en el ejemplo que les daba de las rutas de un colegio, entonces los nodos puede ser, un nodo es el colegio, otro nodo es la casa de Andrés, otro nodo es la casa de Sergio, otro nodo es la casa de Alberto, otro nodo es la casa de Paola. ¿Listo? Y el segundo componente son los arcos. Entonces, el nodo son los puntos, ¿listo? Que yo tengo que recorrer. Los arcos son de manera gráfica las lineecitas que yo pinto. Esa linecita entonces me representa la magnitud o la distancia que hay entre un punto a otro punto. Bien, volviendo al ejemplo de la ruta escolar, entonces es como si este primer punto de acá es el colegio y este segundo punto de acá, este segundo puntico de acá, es la casa de Sergio. Entonces, estas linecitas serían cuánta distancia en kilómetros hay desde el colegio a la casa de Sergio. Entonces, por ejemplo, 5 kilómetros. Ahora, este puntico de acá de Sergio, hacia acá, a este otro puntico, entonces sería la casa de Alberto. Y esta linecita, entonces sería la distancia que hay desde la casa de Sergio a la casa de Alberto. Por ejemplo, 2 kilómetros. ¿Listo? Entonces, las magnitudes y lo largo o lo corto depende pues gráficamente de si pues entre más largas sean ese arco, digamos que gráficamente busca expresar que hay un trayecto más largo, ¿vale? Entonces es algo muy visual, ¿bien? Que nos va a ayudar a nosotros a poder construir una ruta. Entonces, ¿cómo se vería esto? ¿Listo? Esto se vería si nosotros fuéramos a hacer como en un plano. Entonces, montémonos en la película que nosotros estamos en un punto central, que es el centro de distribución. ¿Listo? Y cojo el mapa de mi ciudad o el mapa de mi barrio donde lo vaya a aplicar y dibujo mi centro de distribución. ¿Listo? Hago un círculo, un nodo. Y después, entonces, ubico todos los otros lugares donde yo tengo que ir a entregar mi producto. ¿Listo? O en este caso, por ejemplo, es donde yo tengo que ir a llevar los niños de la ruta. Entonces le pongo colorcitos. Entonces, si yo lo viera desde la parte superior, esa imagen se vería como la vemos acá, como
un punto central y unas, o no necesariamente tiene que ser central, pero pongámoslo para el ejemplo, un punto central y una serie de punticos alrededor. ¿Qué necesito yo? Entonces empezar a identificar cuál va a ser la forma en la que yo voy a ir a recorrer todos esos puntos. Bien, por dónde empiezo y en dónde termino. Entonces, para eso es que se utiliza esta metodología que se llama el agente viajero, que digamos, su enfoque principal es siempre ir al punto más cercano desde el punto actual, que, como les decía, es muy empírico que lo apliquemos así. Si a ustedes en algún momento les ha tocado hacer esa actividad, no sé, de pronto si se van a ir de viaje y ustedes son los que van a manejar el carro o la moto. Entonces muchas veces uno dice, listo, yo los recojo. Entonces uno que empieza, pues empieza a recoger el que está más cerquita, hasta el que está más lejos, el que está más cerquita, hasta el que está más lejos según el lugar por donde yo voy a salir. Entonces se aplica como de esa manera, muy empírica. Entonces una vez yo he identificado todos los puntos que tengo que recorrer, pues después los empiezo a unir. ¿Listo? Los empiezo a unir identificando cuál es la distancia que hay entre cada uno de los puntos. Para finalmente poder crear las rutas. ¿Listo? Entonces yo marco todas las distancias que hay entre los puntos y después empiezo a decir, listo, ya tengo todo calculado, ya sé cuánto hay del punto A al punto B, del punto B al punto C y así en cada uno, cuántos kilómetros hay. Entonces empiezo a definir la ruta. Listo, entonces voy a empezar aquí en el CEDI y voy al punto A. Después del punto A voy al punto B. Después del punto B voy al punto D. ¿Listo? Y así sucesivamente. La intención, pues, es que al final yo pueda recorrer todos los puntos, ¿sí? Como les decía, hay diferentes metodologías y esas metodologías muchas veces van a buscar dar respuesta a unos indicadores. El primero, pues, busca respuesta a eh, poder recorrer todos esos puntos con el menor kilometraje estimado. Igualmente, recorrer todos esos puntos en el menor tiempo posible o igualmente recorrer todos esos puntos con el menor costo posible. Obviamente, aplicando una u otra metodología, pues estos criterios van a variar. Entonces, en el caso de nosotros, pues vamos a buscar eh, optimizar los kilómetros recorridos, pero muy seguramente puede que el tiempo sea mayor o el costo sea mayor. Esa es la metodología que se denomina la metodología del agente viajero. Para ello, entonces yo les voy a mostrar un ejemplo. Bien, vamos a hacer un ejemplo y para que ustedes hagan la actividad, yo les voy a compartir un ejercicio, ¿listo? Con los datos y todo, digamos, la estructura, para que ustedes puedan ir viendo este video otra vez y lo puedan ir haciendo paso a paso, ¿listo? Y pues adquiramos ese conocimiento. Entonces, como les digo, es un método muy sencillo cuya finalidad es poder establecer una metodología para poder cubrir todas las rutas que yo tengo que hacer eh, en un proceso de reparto de mercancía o de entrega de, veamos ahorita, digamos, de los niños en la ruta escolar y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos, pues, son los datos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Pues, ¿cuáles son esos puntos? Como veíamos ahorita, entonces, el colegio, la casa de Sergio, la casa de Alberto, la casa de Paola, la casa de Juliet. ¿Listo? Los puntos que componen mi, mi proceso de transporte. En mi ejemplo, entonces yo estoy teniendo 6 puntos más un punto central que es el centro de distribución. Entonces tengo un CD que significa centro de distribución, un C1 que es la tienda de Cedritos, un C2 que es la droguería Chapinero, un C3 que es el depósito de Fontibón, un C4 que es el supermercado de Kennedy,
un C5, que es la plaza de Suba, y un C6, que es el Mercs de Usaquén. ¿Listo? Los que son de Bogotá, pues relacionan esos diferentes sectores. Entonces yo debo de llegar mi mercancía a cada uno de esos sectores. Entonces, para hacer ese ejercicio, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la metodología. Entonces, primero, necesito saber cuáles son los destinos a los que voy a ir, ¿no es cierto? Cada uno de los puntos. Segundo, necesito saber cuánto es la distancia que hay entre cada uno de esos puntos. Para eso yo puedo utilizar Google Maps para poder determinar las distancias que hay entre cada uno de los puntos. O si es algo que yo ya llevo haciendo constantemente, pues muy seguramente ya tengo que tener, de cierta manera, la información de cada uno de esos puntos. Entonces, miremos lo curioso acá. Me dice que del centro de distribución a el punto número 1 hay 10.2 kilómetros, del centro de distribución al punto número 2 hay 4.43 kilómetros, del centro de distribución al punto número 3 hay 5.5 kilómetros, del centro de distribución al punto número 4 hay 7.44, del centro de distribución al punto número 5 hay 10.1, del centro de distribución al punto número 6 hay 10.23. ¿Listo? Acá me dice del centro 1 al centro 2 hay 8.9, del centro 1 al centro 3 hay 11.94 y así sucesivamente. ¿Cuál es la intención con esos datos? Pues encontrar las múltiples relaciones que hay en distancias de todos los nodos. ¿Por qué de todos los nodos? Porque yo necesito después empezar a identificar como el principio de esta heurística es siempre ir al punto más cercano, pues yo necesito empezar a identificar que desde cada nodo, cuál es el punto más cercano que hay a él, ¿vale? En términos, digamos, de aplicación, esto sería lo que más tiempo llevaría, ¿cierto? Empezar a identificar cada una de las distancias que hay. Como lo veíamos acá en el ejemplo, empezar a identificar cada una de estas posibles uniones, ¿listo? Que hay entre puntos. Bien, con esto, entonces, yo lo que hago es construyo una matriz de relaciones. Ahorita cuando le muestre la matriz, puede que ustedes digan, no, eso está súper difícil, ¿sí? Porque ahí es donde a veces está como el punto más complejo. Pero nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil. De hecho, déjenme yo por acá la pongo un momentico así y les explico. Entonces, básicamente, esto que vemos acá es una manera un poco más visual de poder ver esta información. Entonces, la podemos hacer de múltiples formas. La podemos hacer muy manual, que es lo que va a hacer ahorita con unos datos. La podemos hacer pues utilizando Excel. ¿Listo? Cualquiera de las dos es funcional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta matriz es una matriz de relaciones. Entonces, y lo que va dentro de la matriz es la distancia que hay entre esas relaciones. Entonces, si yo estoy en el centro de distribución y voy a ir al centro de distribución, pues ¿cuántos kilómetros recorro? Como no estoy recorriendo nada porque es el mismo punto, le pongo un 0. ¿Listo? Ahora, si yo voy a ir del centro de distribuciones al centro 1, entonces miren que acá me dicen que del centro de distribuciones al centro 1 hay 10.24. Entonces, 10.24. ¿Listo? Que del centro de distribución al centro 2 hay 4.43. Desde el centro de distribución al centro 2, del centro de distribución al centro 2, hay 4.43. Que del centro de distribución al centro número 3, o digamos al punto número 3, hay 5.5. Que del centro de distribución al punto número 4 hay 7.44. Que del centro de distribución es al punto número 5 hay 10.1 kilómetros. Y que del centro de distribución al punto número 6 hay 10.23 kilómetros. ¿Qué dice ahí?
Básicamente es la misma información que está acá, pero empezando a ver un poquito más visual. Acá que me dice, si yo estoy en mi centro de distribución, entonces si yo estoy aquí, ¿listo? Para ir al centro 1, supongamos que este es el centro 1, entonces tengo que recorrer 10,24 kilómetros. Para ir al centro número 2, que supongamos es este, tengo que correr 4,43 kilómetros. Que estando aquí para ir al centro número 5, 3, perdón, tengo que recorrer 5,5. Para ir al centro número 4, tengo que recorrer 7,44. Para ir al centro número 5, tengo que recorrer 10,01. O sea, es la distancia que hay entre este punto y todos los demás. ¿Listo? ¿Hasta ahí ha sido claro? Listo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juliet. Bien. Ahora, miren que acá nos dice el centro de distribución, centro 1, centro 2, centro 3. ¿Qué es? Hacer el mismo proceso. Pero entonces ahora vamos a ver acá donde dice centro 1. Entonces, para ir del centro 1 al centro de distribución, ¿cuánto me demoro? ¿O cuánto me tengo que desplazar? Pues lo mismo que es de ir del centro de distribución al centro 1. O sea, ese dato ya lo tengo. ¿Qué es ir de aquí a allá? ¿Sí? Del centro D al centro 1. O sea, es 10,24. Que para ir del centro de distribución 1 al centro de distribución 1, o sea, del mismo punto al mismo punto, ¿cuánto me desplazo? Pues no me tengo que desplazar nada. Entonces le pongo un 0. Que para ir del centro 1 al centro 2, entonces miren acá nos dice del centro 1 al centro 2, 8,09. 8,09. Que para ir del centro 1 al centro 3, del 1 al 3, entonces del 1 al 3, 11,94. Del 1 al 4, 17,34. Del 1 al 5, 7,01. Y del 1 al 6, 1,57. Entonces miren que es volver a repetir el proceso. Pero entonces ahora es como si yo hubiera ido aquí. Entonces, ir de este punto a este punto es la misma distancia que es de ir de aquí a allá. Por eso cogí este valor y lo puse acá abajito. Pero ir de este punto a este punto es una distancia diferente a ir de este punto a este punto. Por eso ir del punto 1 al punto número 2 es 8,09. Y ir del punto 1 al punto número 3 es 11,94. Ir del punto 1 al punto número 4 es 17,34. ¿Listo? Así funciona. Entonces es ir identificando de cada nodo donde estoy parado cuánto es la distancia que hay. ¿Listo? No es solamente el centro de distribución, sino desde cada punto. Entonces, si yo siguiera haciendo este ejercicio, y ustedes se la están pillando por ahí muy habilidosamente, se van a dar cuenta dos cosas. Primero, que todos los que coinciden, por ejemplo, CD con CD es 0, C1 con C1 es 0, C2 con C2 pues va a ser 0, ¿cierto? Porque es como en los dos mismos puntos. C3 con C3 es 0, C4 con C4 es 0, C5 con C5 es 0 y C6 con C6 es 0. ¿Por qué 0? Pues porque estoy yendo del punto 2 al punto 2. No me desplazo. Y esta la vamos a hacer para ver que ustedes ya también se la van a pillar. Si voy a ir del punto número 2 al punto número CD, miren que ya lo tengo acá, ¿cierto? Acá, ya lo tengo acá. Entonces, este lo pongo acá. Y también ya tengo de ir de el centro 2 al centro 1. ¿Dónde lo tengo? Aquí, aquí, aquí. Entonces ya tengo también ese valor. Bien, estos de acá sí no los tengo. Por eso entonces vengo acá y digo, a ir del C2 al C3, miren, son 9,47. Ir del C2 al C4 son 11,57.
Ir del C2 al C5 son 10,95 y ir del C2 al C6 es 7,45. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver? Miren que esto que está acá, horizontal, si yo lo pongo acá vertical, me llena esta información. Esto que está acá después del 0, horizontal, si yo lo pongo acá, me llena esta información. Esto que está acá horizontal, si yo lo pongo acá, me llena esta información. Entonces, esto que vemos acá abajo del 0, todas estas columnitas, se llaman, para que ustedes lo investiguen, la matriz inversa. No nos centremos o no nos enrollemos mucho con ese tema, solamente es para que ustedes lo conozcan y de pronto si lo quieren analizar. Pero para entenderlo de forma sencilla es, si yo lleno la parte de arriba, que es coger cada una de las relaciones de arriba, que es llevar esta información que está acá a estos cuadritos, por ejemplo, miren, ¿qué me falta? C3 con C4, entonces C3 con C4 está acá, entonces copio esto y lo pongo acá. C3 con C5, copio esto y lo pego acá. C3 con C6, copio esto, lo pego acá. Sigo. C4 con C5, copio esto, lo pego acá. C4 con C6, copio esto, lo pego acá. ¿Qué falta? C5 con C6, copio esto y lo pego acá. Entonces miren que ya llenamos toda la matriz. Pero acá hay unos espacios que quedaron en blanco. Entonces si yo quiero saber de C4 a C3, ¿listo? Lo puedo ver por aquí arribita, pero también lo puedo ver por acá abajito, como para verlo desde los dos campos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Copio esto y acá en Excel hay una opción que dice transponer y lo pego, ¿cierto? Copio esto después del 0, lo pongo aquí en la casillita donde lo voy a poner, hay una opción en Excel que dice transponer. Copio esto después del 0 y aquí hay una casillita que se llama transponer. Copio esto después del 0 y lo pongo aquí. Y acá hay una casita que se llama transponer. Copio esto, lo transpongo, copio esto y lo transpongo. ¿Listo? Entonces, así ya he creado esta matriz. Esta matriz, entonces, lo que me permite a mí es poder leer la información de forma más fácil. Si yo les digo, vamos a ir del centro de distribución 2 al centro de distribución 6, entonces yo digo, del centro de distribución 2 al centro de distribución 6, donde está la intersección de las dos, ese es el valor. Entonces, 7,45. ¿Listo? Del centro de distribución 3 al centro de distribución 4. Desde el centro de distribución 3 al centro de distribución 4. Ese es el valor. ¿Listo? Para eso utilizamos esta matriz. Entonces, lo más difícil es construir la matriz. Eso es lo más difícil. ¿Cómo les pareció? Realmente eso lo hacemos así manual. Si ustedes quieren utilizar IA, pues también les va a funcionar. Simplemente le dicen construyame la matriz de estos datos. Pero pues siempre la intención es saber, uno, cómo se construye y dos, pues por qué da ese resultado. Hay otra forma de hacerla muy fácil, que es con una tabla dinámica. Se las explico, pero pues no es para que nos enrollemos con ese tema. O sea, lo que me importa es que ustedes comprendan el cómo se construye. Una tabla dinámica, entonces yo selecciono estas tres columnas, le doy insertar, tabla dinámica, listo. Vamos a poner una hoja de cálculo existente, la vamos a poner aquí y le damos a aceptar. Entonces el origen es este, el destino son las columnas y la distancia son en kilómetros. Entonces miren que ya me la construyó más o menos. Entonces copio esto, lo pego aquí y para que me quede como parecida a la de arriba, mire que arriba dice CD. Entonces acá empezó en C1. Entonces copio esto y lo pego acá. ¿Listo? Este total general no lo necesito.
Entonces ya me quedó CDS1, pero acá me queda faltando un puntico, ¿cierto? Que es el C6. ¿Listo? Y acá me queda faltando un puntico, que es el CD. Bien, entonces ya la tengo ahí construida. Simplemente vengo y le pongo acá 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ya la construí. Lo que yo hice manualmente lo construimos con una tabla dinámica. ¿Y ahora qué hacemos? Esto que está después del 0 lo copio, me paro aquí en este puntico debajo del 0 y le pongo transponer. Esto que está acá después del 0, me ubico acá debajo del otro 0 y le doy transponer. Esto que está aquí, después del 0 me ubico acá debajo del 0, transponer, aquí, transponer, lo copio, transponer, copio y lo pego. Y tenemos los mismos resultados, ¿listo? De dos formas diferentes. Ahí ya, como ustedes, digamos, les quede mucho más fácil. Cuando ya tenemos la matriz, vamos a hacer el paso número 3. Voy a copiar esto para que lo vayamos viendo acá. El paso número 3 es empezar a construir las relaciones. Bien, ¿cuáles son esas relaciones? Pues es empezar a construir cómo yo me voy a eh, desplazar dentro de cada uno. Siempre empiezo desde el centro de distribución. ¿Listo? Entonces, como no he ido a ninguna parte desde el centro de distribución, desde acá, puedo ir a todos estos lugares. Desde aquí, desde este punto, puedo ir a todos los lugares. ¿Listo? Entonces, puedo ir al centro de distribución 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Acuérdense que la heurística se llama del agente viajero y su principio siempre va a ser ir al nodo más cercano. Entonces, si ustedes están en el centro de distribución y pueden ir al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, ¿a cuál irían? El que tiene el menor valor de esa fila. ¿Listo? Entonces, el 1 tiene 10,24, el 2 tiene 4,43, el 3 tiene 5,5, el 4 tiene 7,44 kilómetros, el 5 10,01 y el 6 10,23. Si yo tengo que escoger el más corto, como nos lo dice Juliet, al C2, claro que sí. Entonces, listo, del centro de distribución vamos a ir al C2. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, miren que dice, paso 1, desde el centro de distribución hacia, y tengo todas las opciones. ¿Listo? Entonces, escojo el más cerquita, el C2. Y esos son 4,43 kilómetros. Listo. Entonces, supongamos que este puntico de acá es el C2. Como es el punto C2, entonces ahora estoy ubicado aquí. Entonces, vamos como montándonos en la película que fuimos del centro de distribución al centro 2. ¿Listo? Entonces, estoy en el centro número 2. Voy a ponerle otro colorcito. Estoy aquí. Listo. Volviendo al ejercicio. Ya recorrí el centro número 2. O sea que tengo que ir al centro número 1, centro número 3, centro número 4, 5 y 6. Entonces, a este ya fui. Pongámosle color amarillito. ¿Listo? Entonces ahora estoy en el C2. Tengo que ir al 1, al 3, al 4, al 5 o al 6. Entonces, desde el C2 al 1, 8,09. Vamos a ver, yo no dice el C6. 8. Al 3, 9,49. Al 4, 11. Al 5, 10. Al 6, 7. Como nos dijo Juliet, ese es el más cerquita que hay de ese punto. Entonces le ponemos un color azulito. Entonces si vemos acá, miren que era el C6. ¿Listo? 7,45. O sea, ya fui a este.
Listo, entonces estoy ahora aquí donde el señor 6. Entonces pongámosle otro color al señor 6. Listo. Entonces del señor 6 tengo que ir al 1, al 3, al 4 y al 5. Entonces, del señor 6 al 1 hay 1,57, al 3, que son los que no están pintaditos todavía, al 1 hay 1,57, al 3 hay 2,64, al 4 hay 17,54 y al 5 hay 8,44. ¿A cuál vamos? ¿Cuál es el más cercano? Desde el punto 6. El 1, no hemos visitado al 1, no hemos visitado al 3, no hemos visitado al 4 y no hemos visitado al 5. ¿Cuál es el que está más cerquita del punto número 6? Ahí Paola nos está escribiendo. El 1, correcto, ese es. Entonces, básicamente, como que se pudiera hasta pie, ¿no? Porque está ahí cerquita. Entonces, del 1 vamos acá al C1. Listo. Ya llegamos al C1. Entonces, miren que no seguíamos en este orden, ¿no es cierto? Sino que ya visitamos el C2, ya visitamos el C6, ahora estamos en el C1. Pongámosle un colorcito acá verde. Listo, estoy en el C1. Entonces, desde el C1 tengo que ir al 3, al 4 o al 5. Entonces, el 3 tiene 11,94 kilómetros, el 4 17,34 y el 5 7,01. ¿Por qué sé que tengo que ir a esos? Porque son los únicos que no he visitado, no les he puesto colorcito. Entonces, ¿a cuál vamos? ¿Al 3, al 4 o al 5? Al 5, eso es, porque es el más cerca que está del 1. Listo, entonces estamos donde el señor 5. Vámonos, otro color del señor 5, morado. Listo, desde el punto número 5, listo, ya solo me queda, ya casi termino la ruta. Me queda ir o al 3 o al 4. Al 3, miren que al 3 me dice que son 8,01 y al 4 me dice que son 14,91. ¿A cuál vamos de los dos? Al 3, correcto. Vamos al 3. Listo. Llegamos al 3. Listo. Del 3, entonces pongámosle este azulito. Pues del 3, ahí ya terminamos la ruta, ¿no es cierto? Porque del 3, pues al único que tenemos que ir es al 4, ¿no es cierto? Nos fuimos al 4, que era lo único que nos quedaba por pintar. Y ya estando en el 4, pues tenemos que volver al centro de distribución, ¿cierto? Porque llegamos allá donde el señor 4, nos dieron tinto, se acabó la ruta y tenemos que volver a donde partimos. Entonces llegamos acá. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo fuimos marcando, mire, del centro de distribución al C2, 4,43. Del C2 al C6, 7,45. Del C6 al C1, 1,57. Del C1 al C5, 7,01. Del C5 al C3, del C5 al C3, 8,01. Del C3 al C4, 7,03. Y del C4 al CD, 7,44. Bien, entonces miren que entre todos construimos la ruta. Entonces acá nosotros decimos, bueno, ¿cuánta distancia recorrimos en kilómetros? Entonces en esa ruta recorrimos 42,94 kilómetros. Eso es lo que nosotros buscaríamos después optimizar. Entonces de pronto después decimos, busquemos otra metodología que ya teniendo una base, que esta es la ruta que nosotros hacemos. Entonces si nosotros estuviéramos construyendo esto, ¿qué hacemos? Pues le entregamos a los transportadores, mire, esta es la ruta que usted va a seguir. Va a ir primero allí, después allí, cha, cha, cha.
no, pero es que a mí me queda más cerca ir primero donde tal, donde fulanito. Entonces, no, porque utilizamos una metodología que se llama el agente viajero para determinar siempre el punto más cercano al que usted está. ¿Listo? Más adelante utilizaremos otra metodología para identificar si hay otra manera más óptima de hacer. Bien, entonces ese es el método del agente viajero, definir cuál es la ruta que vamos a seguir. Y con esa ruta, entonces determinar cuánto es la distancia recorrida, cuánto es el tiempo estimado, cuántos son los costos estimados. Obviamente, pues esos son datos que no tenemos. ¿Listo? Ah, bueno, acá sí tenemos. Eh, Básicamente se recorren 25 kilómetros por hora y en promedio son 1.500 pesos por kilómetro recorrido. Entonces, si son 1.500 pesos por kilómetro recorrido, entonces yo recorrí 42 por 1.500, me sale a 64.410 pesos el costo del recorrido. Y si acá me dicen las instrucciones que recorro en promedio 25 kilómetros por hora, entonces básicamente esto es 25, me demoro básicamente 1,71. Bueno, eso no son 1,31 horas, sino es como una relación. Una hora y como 40 minutos, hora y 40 más o menos, para recorrer esos 42 kilómetros. Pues esa es la metodología que se denomina el método del agente viajero. ¿Vale? Con esto entonces ya aprendimos una forma de nosotros poder establecer una ruta. ¿Bien? Una forma sencilla donde lo más difícil va a ser construir estas relaciones, las distancias. Cuando ya tenemos esto, si nos contamos con esta formación, ya sabemos que debemos de construir una matriz de relaciones. Esto, una matriz de relaciones, como vimos ahorita, lo podemos hacer muy manual, uno a uno. Bien, cuando yo aprendí esto me tocaba así en hojita, uno a uno. O lo podemos hacer así en Excel, utilizando tablas dinámicas para poder construir la matriz. Eso es lo más difícil. Ya después es empezar a, como lo fuimos haciendo acá en la sesión, ir empezando a aplicarle el método, que es listo. Si ya fui a este punto, ¿cuál es el que le queda más cerca? Si ya fui a este punto, ¿cuál es el que le queda más cerca? Y así vamos construyendo la ruta, ¿vale? Entonces, quisiera saber si quedó claro, si tiene algún comentario, o pues quedó todo bien ahí explicado. Gracias, Paola, y por la manito arriba. Bien, profe, la explicación está bien. Ahora toca practicar porque está Listo, como listo. Sí, sí, enredado no, yo cuando sé uno lo que vaya a hacer un poquito. lo van haciendo ahí paso a paso y sé que le cogen el tiro fácil. ¿Y tú nos compartes ese archivo, profe? Sí. Sí, yo les comparto ahorita este Excel y entonces para que todos hablemos el mismo idioma, entonces yo les voy a compartir este que se llama tarea. Entonces, este que se llama tarea tiene la misma estructura. ¿Listo? Tiene los centros de distribuciones. ¿Listo? Tiene las rutas que ustedes van a construir y ustedes construyen la matriz. ¿Vale? La matriz. Sí, serio, ahí toca practicarlo. Entonces, miren que acá tenemos instrucciones, que tenemos la información, tenemos los datos de cada uno de los centros de distribución, tenemos las distancias y ya con las distancias, entonces construimos la matriz. ¿Cómo la construimos? Por ejemplo, vamos acá a insertar, tabla dinámica, pueden darle una nueva hoja o acá seleccionado una. Recuerden, el origen son las filas, el destino son las columnas y la distancia son los valores. Esto, entonces acá lo copian, así, lo pegan y para que nos quede parecido,
Entonces aquí arribita para que nos quede, digamos, un poquito más ordenado. Acá insertamos una. Es esto que dice CD. Lo ponemos acá arribita. Aquí. Entonces lo corremos acá por un ladito porque nos hace falta la columna CD. Listo. Y este tiene 7. Entonces acá le ponemos C7. ¿Vale? Recuerden, entonces que todas las diagonales son 0. Entonces esto es 0, este es 0, este es 0, este es 0, 0, 0, 0 y 0. Y ya hicieron la matriz, que era lo más difícil. Bien, recuerden que para llenar esta parte, entonces copian esto, copiar, aquí separan en esta casilla y le dan acá arribita, transponer, y así van construyendo toda la matriz. Esto para que lo puedan resolver. Entonces yo les comparto ahorita el Excel que hicimos. Se los voy a compartir, pues yo creo que sin todo esto, como venía inicialmente, para que no se confundan, ustedes lo puedan ir solucionando. Y la tarea, listo. La tarea, que son estas, para que es el que ustedes van a cargar. ¿Vale? Entonces ya se los envío. Vamos a guardar. Entonces ya les comparto ahorita este material, el videito para que lo puedan hacer. Y bueno, respecto a la plataforma, pues esperemos a que pues nos den alguna noticia, nos den alguna directriz de cómo vamos a seguir. Si de pronto, bueno, no sé, esperar qué nos dicen para saber pues el proceso de recepción de evidencias y todo esto. ¿Listo? Entonces, pues ya nos vemos la próxima semana, muchachos. Recuerden mañana la sesión con la instructora Alba. Y nada, estamos ahí en contacto, ¿vale? Muchas gracias por conectarse y que estén muy bien. Vale, chao. Chao, profe, muchas gracias.